¿Ven? Pero que sí. Ok. Lo que hemos estado trabajando, ¿no es cierto?, durante la semana pasada, estuvimos trabajando el tema de la comunicación oral y sus géneros discursivos. ¿Sí? Y esta semana vamos a trabajar en la elaboración de un discurso. De acuerdo a lo que trabajamos la clase pasada y de acuerdo al video, los discursos o el discurso tiene ciertas etapas. ¿Cuáles son las etapas del discurso? ¿Cuáles serían las etapas, de acuerdo a lo que vimos? Introducción, desarrollo y conclusión. ¿No es cierto? Muy bien. Una introducción, un desarrollo y una conclusión, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objetivo del discurso? En general. Persuadir. ¿No es cierto? Claro. Persuadir o también puede ser informar, porque de acuerdo al video, existen 3 propósitos fundamentales. Los fundamentales son, ¿no es cierto?, informar, persuadir y entretener. ¿Sí? Y dentro de lo informativo están los descriptivos, los explicativos, los que definen y los que de exposición. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia, de acuerdo al video que vimos, cuál sería la importancia del contacto visual? Atraer la atención del público y que esta se vuelva recíproca. Muy bien, ¿no es cierto? Es atraer la atención del público y por otro lado monitorear cómo está el ánimo del público, ¿no es cierto? Ahí está, y el interés. Recuerden que se hablaba que el contacto visual eran barómetros de interés. ¿Sí? Ya, de acuerdo a Aristóteles, ¿qué habla Aristóteles en relación a los discursos? ¿Se acuerdan que Aristóteles hablaba de la importancia del persuadir, como dijo la compañera? Y eso tiene que ver con el carácter del orador. Entonces, Aristóteles habla de dos etapas. El etos, ¿no es cierto?, que son las características de personalidad del orador, que van a permitir que este orador se pueda ganar al público. Y por otro lado, el patos, que es la capacidad que tiene el orador para generar emociones. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Sí. Muy bien. Y hablamos también de los métodos. Existe el método improvisado, ¿no es cierto?, que es un método sin preparación, que generalmente uno el que utiliza, por ejemplo, para cuando estamos en clase, para responder a las preguntas que yo hago, es el método improvisado, ¿no es cierto? No existe una preparación previa. También están los discursos que son manuscritos o leídos, ¿ya? Que generalmente estos se usan en los actos protocolares, ¿no es cierto? Y ¿cuál es la ventaja de esto? De este tipo de discurso, es que uno puede utilizar un lenguaje preciso y fluido. Y la desventaja es que como nosotros estamos leyendo, muchas veces podemos perder el recurso tan importante que es la mirada. Y eso hace que baje el interés de nuestros interlocutores por lo que nosotros estamos diciendo. Por lo tanto, cuando uno trabaja un discurso leído, siempre tiene que preocuparse, ¿no es cierto?,
de ir mirando al público, de ir haciendo ciertos ademanes, ¿no es cierto?, para que el público, o sea, esté atento y no enterrarnos literalmente en el discurso y no mirar. O sea, uno tendría que ir mirando, ¿no es cierto?, leyendo el texto y por otro lado mirando al público, o sea, de manera de que sea mucho más interactivo, para que no se pierda eso rico que tiene que ver con la mirada, ¿no es cierto? Y también tenemos el método, ¿se acuerdan del otro método? Era el improvisado, el manuscrito leído. Después, El informativo. no, eso es dentro de los propósitos. Pero se acuerdan que había un improvisado, el manuscrito leído, después está el que es de memoria. ¿Se acuerdan? El memorístico. En ese caso, el de memoria es bastante complejo en el sentido de que si se le olvida a uno una palabra, se te olvida una palabra, hasta ahí nomás queda el discurso. ¿Se acuerdan? Que incluso daban un caso de Winston Churchill, que en una entrevista, o no, en un discurso, perdón, se olvidó de una palabra y tuvo que finalizar el discurso porque se le echó a perder todo al olvidar la palabra. Y el otro, recuerdan que está el extempore, que ese es como el más ventajoso en el sentido de que uno puede utilizar un apoyo visual. Ya, entonces tú puedes, o sea, o pueden, ahora como está la tecnología, antiguamente eran papelógrafos, pero ahora con la tecnología está tan avanzada, podemos usar, ¿no es cierto?, diapositivas, fotos, presentaciones que nos van a apoyar el discurso. Y eso sí es importante cuando uno elabora un discurso o cuando hace una clase, tratar de, o sea, un discurso de este tipo, tratar de que la información no esté, o sea, no quede toda la información, no esté escrito todo y uno no lea exactamente todo. ¿Sí? Ahora, en el caso de, por ejemplo, la clase, como yo pongo más información, voy hablando, pero a veces pongo más información porque esa información ustedes después la pueden estudiar. ¿Sí? Entonces, recordemos que hay 4 métodos: el estar improvisado, el manuscrito o leído, el memorístico y el extempore. Nosotros, para efectos de la asignatura de habilidades comunicativas, vamos a trabajar con el manuscrito o leído. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Ya. Vamos a trabajar entonces con el escrito o manuscrito leído, ¿ya? Y vamos a, bueno, antes de empezar a trabajar, recordarle algunos aspectos. Siempre se tiene que establecer, ¿no es cierto? O sea, el discurso tiene que tener ciertas etapas. En la introducción, ¿no es cierto?, que es una introducción al tema de manera breve, donde uno da a conocer el tema, la idea central del mensaje. ¿Ya? Recordar que tiene que usar las palabras tienen que ser, o sea, tiene que ser un mensaje ameno, que no sea difícil de comprender y que logre captar la atención del público. Después siempre es importante reforzar las ideas centrales con pocos puntos esenciales y prestar atención siempre o trabajar mucho con citas, anécdotas, estadísticas, que eso van a contribuir que la exposición resulta mucho más amena. Ya importante es adaptarnos al auditorio, ¿no es cierto?, articular con precisión y claridad, adecuar también el volumen de acuerdo al entorno, ya exponer el tema de manera ordenada, para eso están las etapas, ¿no es cierto?, introducción, desarrollo y conclusión. Ya controlar el tiempo tiene que ser utilizar un vocabulario variado,
evitar las muletillas, utilizar un discurso, un vocabulario firme y a la vez agradable, mostrarse siempre de manera natural y intentar que esta exposición se desarrolle de manera ágil y fluida. ¿Qué aspectos o qué cosas no debemos hacer? Hablar sin conocer el tema, exponer ideas de una forma desordenada, ya ser demagogos, pedantes, utilizar muchas palabras que finalmente no digan nada y hablar un tema sin haber concluido otro. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Sí, no, Dígame. nosotros podíamos saber los jóvenes acceso a ese PowerPoint. Sí, lo tengo en la plataforma. ¿Ah, sí? Sí, ¿En qué semana? Ya lo subió. en la semana, este está en la semana 5. Ah, excelente. Igual lo voy a volver a subir en esta semana, ¿ya? Para que lo tengan ahí a la vista. Ah, claro, sí. Súper. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a trabajar con ya el documento que habla sobre la producción de texto, o sea, la producción del texto en sí, ¿ya? Y recordar, ¿no es cierto?, que hay tipos de texto dependiendo de la intención comunicativa, ¿no es cierto? Están los textos narrativos, los descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos, ¿ya? El texto narrativo lo que busca es relatar hechos que suceden a algunos personajes. El descriptivo va a contar cómo son los objetos, personas o lugares o sentimientos, ¿ya? El texto dialogado reproduce literalmente las palabras de los personajes y ese, lo que yo les contaba, no sé si ustedes lo habrán leído, me imagino que sí, Romeo y Julieta, que yo tenía la versión, o sea, en realidad la versión, uno siempre encuentra la versión dialogada, ¿sí? Después está el texto expositivo, que uno va a explicar de forma objetiva los hechos, y los textos argumentativos que van a defender ideas. En los ejemplos de los narrativos tenemos las novelas, cuentos y noticias, los descriptivos, guías de viaje, novelas, cuentos, cartas, diarios, texto dialogado, piezas teatrales, diálogo en cuentos, novelas o entrevistas. El texto expositivo son libros de texto, artículos de divulgación, enciclopedias. Y los textos argumentativos son artículos de opinión, críticas de prensa. Ya fíjense bien que cuando yo hablo de texto narrativo, encontramos como ejemplo las novelas. Y también podemos encontrar novelas de tipo descriptivo. También está dentro de lo descriptivo las novelas. También los dialogados, también hay novelas que son dialogadas, ¿no es cierto? Sí, ya, esos son los tipos de texto. Y después, de acuerdo a la función lingüística que cumplen, hay algunos que desarrollan la función imaginativa, como es el caso de los cuentos, los poemas, la fábula, entre otros. Los de información, informes, relatos, crónica, biografía. Los de función, los que desarrollan la función instrumental, que son las recetas, manuales, etcétera. Los de la función relacional, que son, pueden ser manuscritos, email, agradecimientos, felicitaciones. Los que desarrollan la función normativa, cuadros de tareas, normas, calendarios, reglamentos, compromisos. Los que responden a la función heurística serían las entrevistas, las encuestas, darse a conocer y registrar experiencias, diario de vida, autobiografía, anécdotas, recuerdos, entre otros, y los de la función dramática, que serían libretos, obras de teatro, monólogos. Ese es como a modo de recuerdo. Y hoy día vamos a trabajar específicamente con las etapas de la producción de un texto. ¿Ya? La primera etapa en la producción de un texto, y en este caso del discurso, tiene que ser la planificación.
¿Y qué hacemos en la planificación? En la planificación tenemos que pensar y responder la siguiente pregunta. ¿Para qué vamos a escribir y a quién nos vamos a dirigir? Entonces, esto se conoce, es una especie de plan de escritura, ¿ya? Donde nosotros vamos a establecer las ideas, vamos a generar las ideas que se requieren según el propósito y destinatario, y vamos a organizar la información de acuerdo a la estructura del texto, ¿sí? Después tenemos la segunda etapa, que es de la textualización, ya que es el proceso de escritura del texto de acuerdo a la información que organizaron en la etapa anterior, que sería la etapa de planificación, los elementos de la situación, el tipo, la tipología textual y las reglas gramaticales. Y en la tercera etapa tenemos la revisión, que es el proceso que va a seguir a la escritura, y dentro de la revisión también hay algunos pasos que debemos seguir, que es la revisión, donde uno va a hacer una lectura crítica al texto que está elaborando. Después la reescritura, donde yo voy a mejorar el texto recogiendo las ideas de la revisión, y finalmente la evaluación, donde uno va a valorar el texto, donde uno le pone una nota. Y estas etapas las pueden cumplir otras personas, o bien, en este caso, a lo mejor algunos compañeros, o yo mismo, qué sé yo, y después finalmente, cuando uno ya elabora el texto, esa es la calificación final. ¿Ya? Ahora, es importante señalar que las fases no son tan así, tan rigurosas y tan separadas en sí, porque uno siempre, a medida que va escribiendo, uno puede ir revisando, ¿no es cierto?, corrigiendo, revisando, sacando palabras o frases. Entonces, lo que vamos a trabajar hoy día en estos minutos que nos quedan, ya, vamos a trabajar el tema de la planificación. Me gustaría, ¿alguien pensó o tiene una idea de lo que le gustaría, en qué tema le gustaría desarrollar su discurso? Sí, profe, yo pensé más ¿Sí? o menos, bueno, pero me gustaría que involucrara al tema de la narración, pero mi duda es cómo les planto mi incógnita. Como que no Les te hago, entiendo, no te les, escucho clarito. ¿cuál es la finalidad del O sea, la finalidad del discurso es que tú puedas, o sea, de acuerdo a lo que vimos, existen ciertos propósitos, ¿ya? Entonces, en esta etapa, en la etapa de planificación, es ahí uno donde debe pensar para qué va a escribir y a quién nos vamos a dirigir. Y desde ese punto de vista, ahí podemos seleccionar o darnos cuenta el tipo, el propósito que queremos desarrollar, si es solamente informar o tratar de persuadir, como el caso del discurso de Aristóteles, o sea, de, de Cantinflas, o bien entretener. Entonces, lo que yo quiero que ustedes piensen, sobre qué tema les gustaría hablar. Este discurso va a ser cualquier tema abierto. Claro, pero un tema que sea de interés para ti y que tengas tu conocimiento. O sea, la idea no es que tomen temas nuevos, sino que cosas a lo mejor de su diario vivir. Por ejemplo, si hay algunos que
dentro del grupo a lo mejor que son deportistas, por ejemplo, que a lo mejor practican algún deporte, puedan hacer un discurso pensando en eso, ¿ya? O a lo mejor alguien que, no sé, que le apasione la música. O sea, la idea es que ustedes hagan un discurso sobre algo que les interese. A lo mejor, como ahora estamos con el tema también del coronavirus, a lo mejor hablar del coronavirus, a lo mejor la experiencia que ustedes han tenido, o sea, esta experiencia de estar encerrados, ¿no es cierto?, cuidándonos, o a lo mejor contar su experiencia acerca de lo que ha significado para ustedes ingresar a la carrera. Esa es la idea, o sea, que ustedes tomen un tema que sea de interés para ustedes y que les gustaría darlo a conocer. Lo que vamos a hacer con este es un discurso chiquitito, o sea, en el sentido que es de una plana, ya que obviamente que tiene que tener las 3 etapas, y después, una vez que ya lo revisemos bien, ustedes lo van a tener que grabar. Se lo van a grabar imaginando que lo están presentando. Oh, esa es una actividad personal, grupal. No, es personal. Sí, Oh, ese es personal. Porque, y que, bueno, ustedes cuando, o sea, porque esas cosas, o sea, necesito, porque si trabajan en grupo en hacer un discurso, a lo mejor hay algunos que tienen más habilidad, ¿no es cierto?, que otros, entonces hay unos que van a trabajar más que otros, y la idea es que todos aprendan de alguna manera cuáles son las etapas del discurso. Obviamente que uno en el tiempo va puliendo también, va aprendiendo. A medida que uno va avanzando en su carrera o en su profesión, uno va aprendiendo cómo hacer un discurso. Pero la idea es que ustedes tengan algunos fundamentos básicos para que puedan escribir. Yo sé que obviamente que en una semana, o sea, ustedes no van a aprender a escribir bien un discurso, pero por lo menos que tengan una idea en qué consiste. Y la verdad es que cualquier texto que uno escriba, siempre es importante considerar esta etapa, ¿ya? La etapa de planificación, ¿no es cierto? La etapa de textualización y finalmente la etapa de revisión. Porque a veces ocurre que las personas, ¿cierto?, hacen un escrito y no lo releen. Y lo importante es que uno lo relea, lo vuelva a releer para dejarlo lo mejor, lo más óptimo posible, que quede muy clarito, que se entienda. Con respecto a la idea, lo que yo les comentaba que me ocurrió el semestre anterior, que un alumno justo o sea, lamentablemente durante la etapa de clase falleció su abuelita. Entonces él hizo un discurso despidiendo a su abuelita. Y que para él fue bien importante porque él iba a escribir de otra cosa. Y justo cuando estábamos trabajando en esto, falleció su abuelita. Entonces él aprovechó que estábamos, ¿no es cierto?, con la etapa de la producción del texto, y él hizo el discurso de despedida a su abuelita. Y lo más bonito es que él, o sea, lo hizo y lo pudo leer frente a los familiares cuando estaban en el funeral de la abuelita, y a la semana siguiente lo grabó y lo presentó en la clase. Así que para mí fue significativo en el sentido de que pude ayudar al alumno a escribir algo que a lo mejor él jamás habría pensado de pedir, y aprovechó, y fue muy bonito, la verdad es que muy, muy emotivo.
De hecho, bueno, como estábamos en el semestre pasado, estábamos en clases presenciales, tuvimos la opción de que él lo presentó dentro de a sus compañeros y fue realmente eh, muy, muy especial la atmósfera que se desarrolló ahí, en esa clase. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Ya tiene alguna idea de qué, sobre qué podría hablar? Profesora, Sí, yo tengo una idea, pero no sé si esté bien. cuénteme. Eh, Me gustaría hablar sobre las elecciones presidenciales 2021 y la poca credibilidad que tienen los candidatos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está interesante? Profe, yo igual tengo una idea ¿Ya? de las clases presenciales, en mi caso de la universidad. ¿Cómo nosotros nos tomamos eso? Porque veníamos ¿Ya? con una expectativa súper gigante, por ejemplo, por lo menos en mi caso, de que Ujú. la U, de que es todo nuevo, y aquí estamos, pues, todo nuevo en la Ya. casa. Entonces, por esa parte me voy a enfocar. Ya, me parece muy interesante. Eso sería el propósito ahí sería informar y describir la situación que tú estás viviendo. Me parece muy, muy, muy buen tema. Vale, profe. ¿Quién más? Lo de las elecciones también lo encuentro bien, porque eso, en el fondo, lo que va a hacer es tratar de describir las sensaciones que tienes con respecto a las elecciones. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, yo quiero hacer mi discurso acerca de la disciplina que practico, la natación, pero como este trabajo va a estar dirigido para ustedes, a mí me gustaría buscar las razones, los motivos, motivarlos para que también lo practicaran y dejar en claro la integralidad de la natación. Genial lo encuentro, ¿sí? Ahora, ustedes tienen que pensar, ¿ya? Y por eso tengo aquí el Power, donde dice para qué vamos a escribir, a quién nos dirigiremos. O sea, ustedes tienen que pensar, en este caso, por ejemplo, tú tienes que pensar a quién te gustaría dirigir el discurso, independiente que me lo presente a mí. O sea, ustedes tienen que pensar en el público el cual lo tendrían que presentar. O sea, no tienen que pensar en mí, sino que tienen que pensar en el público, Mm, ¿sí? sí. Ahora, a mí me parecería genial que me motivaran con respecto a la natación, porque la natación, la verdad, es que es un ejercicio completísimo. Así que, de repente, o sea, a mí, si tú lo piensas, por ejemplo, si tú a lo mejor piensas en que tú vas a hacer el discurso para motivar a futuros deportistas, a lo mejor, o personas que deban aprender a nadar. Por ejemplo, en mi caso, yo debería de practicar la natación. Como yo le he contado que tengo problemas musculares, la verdad es que el mejor ejercicio para mí sería la natación, pero a veces el tiempo, bueno, y en estos tiempos de pandemia también es complicado poder nadar, pero tirón de oreja para mí, a lo mejor me serviría escuchar tu discurso porque así me motivaría y empezaría a practicar la natación. Ah,
Muy bueno, gracias. Pero entonces, como les digo, ustedes tienen que, en esta etapa de la planificación, tienen que poner como, o sea, buscar a quién le van a escribir y a quién nos dirigiremos en general. Ya, no tienen que pensar en que me van a hacer el discurso a mí para que yo les ponga la nota, sino que tienen que pensar de manera más general al público que van a dirigir, y yo después lo voy a evaluar, pero pensando en el público al cual usted se está dirigiendo. Ah, o sea que yo después de crear mi video podría ya estar visualizándolo como si fuera como que se extendiera por todas las redes. Estaría bueno. Ja. Hoy sí, súper bueno, muy bien, me parece. Excelente. Ja. ¿Alguien más? De repente podría subirle, bueno, les comento que yo tengo una amiga que vive en España y hace muchos años como 12 años que vive en España. Entonces, ella se fue con su hija, cuando se fue de Chile, su hija tenía 2 años. Ahora tiene 17. A ver, claro. Sí, tiene 17 ahora. Y hace pocos días, esas cosas me mandó un video grabado de su hija donde habla de la pandemia, ¿ya? Pero es muy emotivo y ella me autorizó para poder mostrarlo, así que creo que lo voy a subir a la plataforma para que les dé una idea ya de cómo debería ser el discurso. Imagínense, yo no estaba pensado eso y de repente me llega este discurso donde ella habla sobre la importancia de la pandemia y lo que ha sido para ella este momento y que cómo tienen que las personas cuidarse. ¿Sí? ¿Alguien más? Entonces, les dejo una tarea, ¿ya? Para lo que queda de la clase y para la otra clase, ¿ya? Van a trabajar en la etapa de planificación. Entonces, van a contestar la pregunta ¿para qué vamos a escribir y a quién se va a dirigir? ¿Ya? Esto, recuerden, después me lo van a tener cuando me lo entreguen, porque van a tener que grabar el documento, no, o sea, grabar el discurso y a la vez entregarme un documento escrito. Y en ese documento escrito, ustedes deben poner, por ejemplo, etapa 1, planificación, y me van a tener que contestar estas preguntas. ¿Para qué vamos a escribir? ¿A quién nos vamos a dirigir? ¿Sí? Sí. Entonces, lo que tienen que hacer ahora es contestar estas preguntas y hacer un esquema sobre las ideas principales. O sea, usted va a poner introducción, qué cosas debería de considerar en introducción, en el desarrollo, qué va a considerar en el desarrollo y en la conclusión. Así cortito. Y esa va a ser la etapa de planificación. ¿Les queda claro, no? Sí, ¿Sí? como si eso estuviera también en la semana 5, Sí, aparte del PowerPoint de comunicación oral. sí, sí está, pero lo voy a volver a subir. ¿Les parece? Sí, Entonces, quiero que aprovechen estos minutos para trabajar en la etapa de planificación y la próxima clase, el miércoles, vamos a seguir trabajando con la segunda etapa.
O sea, la idea es, vamos a aprovechar la clase, vamos a hacer parte de teórico y después yo les voy a dejar minutos para que empiecen a trabajar. La idea es que trabajar el discurso durante la clase. ¿Sí? Profe, una consulta. Diga. Entonces, ¿cuándo se entregaría esto así con el video, el discurso en total? La otra semana, La otra semana, ya, profesora. claro. O sea, tendría que ser domingo en la noche o lunes. Ya, de la otra semana. Claro. Vale. ¿Ya? Entonces, quedamos hasta aquí y los dejo con la tarea de la planificación. Tienen que indicar para qué van a escribir, a quién se va a dirigir y un pequeño esquema estableciendo las ideas principales. O sea, la introducción, qué les gustaría señalar o indicar en la introducción, en el desarrollo y la conclusión. O sea, un punteo. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, un abrazo, cuídense y nos vemos, si Dios quiere, el miércoles. Gracias, profesora. Usted igual Ya. cuídese. Nos vemos. Ya, pues, un abracito. Chao, Ah, profe, cuídese. chao. Chao, chao. Chao, profe.